Capítulo 1. El testamento maldito. El cielo sobre la hacienda Castellanos se había vestido de gris. Las nubes pesadas colgaban como presagio de lo que estaba por venir. Aunque el sol aún no se ocultaba del todo, una penumbra simbólica cubría los campos y los pasillos de aquella propiedad que, durante generaciones, había sido símbolo de poder y respeto en la región. Don Raimundo Castellanos, patriarca indiscutido, había muerto hacía apenas 3 días. Su fallecimiento fue tan repentino como sorpresivo. Un infarto mientras montaba su caballo favorito. Cayó sin siquiera un grito. El silencio que lo envolvió en ese momento fue el mismo que ahora reinaba en la casa, interrumpido solo por susurros nerviosos y el crujido del roble antiguo bajo los pasos de los sirvientes. ¿Estás lista, Estela?, preguntó el notario mientras acomodaba unos papeles sobre la mesa del salón principal. Doña Estela, viuda de don Raimundo, asintió con un leve movimiento. Su rostro estaba sereno, pero sus manos temblaban. No de dolor, sino de anticipación. Sabía que ese testamento no sería como los demás. Sabía que su difunto esposo, incluso muerto, tenía la capacidad de desatar tormentas. Gabriel Castellanos, el hijo mayor y único descendiente legítimo, estaba de pie junto a una ventana, mirando los viñedos con los que había crecido. Alto, elegante, con el porte que su padre le había exigido desde niño. Pero en sus ojos brillaba algo más que tristeza. Era desconfianza. «No entiendo por qué estamos esperando a una forastera», murmuró Gabriel, sin mirar a nadie en particular. «Mi padre fue claro toda su vida. Esta hacienda y sus tierras me pertenecen». «Gabriel», susurró Estela, como una advertencia. En ese momento, la puerta principal se abrió con un crujido seco. Una figura femenina cruzó el umbral con paso firme. Llevaba un traje sobrio, negro, con una carpeta en la mano y la mirada determinada. Era joven, pero irradiaba autoridad. «Buenos días», dijo ella. «Soy Elena Cruz, abogada. Fui convocada por el propio don Raimundo Castellanos antes de su muerte». Un murmullo recorrió la sala. El notario se puso de pie de inmediato y la saludó con respeto. «Señorita Cruz, gracias por venir. Como sabrá, don Raimundo dejó instrucciones específicas. Su testamento no puede ser leído sin su presencia». Gabriel frunció el ceño. «¿Y qué tiene que ver una abogada externa con los asuntos de mi padre?». Elena lo miró con calma, pero firmeza. «Según el documento firmado por su padre, yo represento una cláusula confidencial. No puedo revelarla hasta que se lea en voz alta». Estela desvió la mirada, incómoda. Sabía. De alguna manera, sabía que ese día llegaría. El notario carraspeó y comenzó. «Por la presente, doy lectura al testamento de don Raimundo Castellanos, redactado y firmado el 12 de abril del año pasado. A mi esposa, Estela Rivas de Castellanos, lego la colección de arte y el usufructo vitalicio de la casa principal. A mi hijo Gabriel, lego la dirección y propiedad mayoritaria de los negocios castellanos y la hacienda entera, excepto la parcela conocida como El Robledal, que reservo para una persona especial. Esa persona será representada por la abogada Elena Cruz». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. «¿Qué es esto?», bramó Gabriel. «El Robledal es parte del corazón de la hacienda. Es tierra de viñedo puro». El notario alzó la mano. «Aún no termino, señor Castellanos». Gabriel apretó los puños y se obligó a guardar silencio. El notario continuó. «La persona en cuestión es Isadora Ferrer, mi hija, nacida fuera del matrimonio, a quien reconozco legalmente en este acto. Pido que se respete su derecho como castellanos y que el Robledal le sea entregado sin oposición alguna. A Elena Cruz le encomiendo que garantice que esto se cumpla y que proteja a Isadora de cualquier represalia». Los gritos no se hicieron esperar. «Una hija ilegítima», gritó Gabriel. «Eso es imposible. Mi padre jamás». Elena se mantuvo en su lugar. Abrió su carpeta y sacó una copia del acta de nacimiento de Isadora, junto con pruebas de ADN firmadas por el mismo don Raimundo. «Los documentos están en regla. El testamento tiene validez legal.
Estela se levantó lentamente. Su rostro, pálido, reflejaba algo más que sorpresa. Era culpa. Yo sabía de ella, confesó en voz baja. Raimundo me lo dijo hace años, pero me juró que nunca la reclamaría públicamente. Gabriel giró hacia ella con incredulidad. ¿Tú lo sabías? Y nunca dijiste nada. Fue su decisión, no mía. Y yo la acepté para protegerte a ti. Elena los observó en silencio. Sabía que ese día no sería fácil, pero tampoco imaginaba cuán roto estaba ese linaje. La herencia de don Raimundo no solo había repartido bienes. Había sembrado dudas, resentimientos y una traición que, por fin, salía a la luz. Isadora llegará mañana, anunció Elena. Su padre le escribió una carta antes de morir, y vendrá por lo que le corresponde. Gabriel salió del salón sin decir palabra. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre los campos que él creía suyos. El mundo que conocía acababa de tambalearse. Y Elena, sin quererlo, acababa de encender la chispa de una guerra que dormía entre las sombras. Capítulo 2. Sombras en la hacienda. La madrugada llegó envuelta en una bruma espesa que abrazaba los campos de la hacienda Castellanos como un susurro del pasado. Las sombras parecían más densas aquella noche, y cada rincón de la casa guardaba un secreto a punto de despertar. En su habitación, Gabriel caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. No había dormido ni un minuto desde la lectura del testamento. Cada palabra pronunciada por el notario le retumbaba en los oídos como un martillo golpeando su orgullo. Isadora Ferrer, murmuró con rabia contenida. ¿Quién demonios se cree que es para venir aquí a quitarme lo que es mío? Tomó una copa de coñac y la vació de un trago. El licor ardió en su garganta, pero no calmó su furia. En ese momento, recordó una conversación lejana con su padre una tarde de vendimia, cuando don Raimundo se quedó en silencio mirando los viñedos, como si algo lo atormentara. «Hijo, hay errores que marcan más que un disparo», había dicho. «Pero también hay decisiones que se deben enfrentar con dignidad». En ese entonces, Gabriel pensó que era solo una de las frases enigmáticas de su padre. Pero ahora todo cobraba sentido. Mientras tanto, en una pequeña pensión a las afueras del pueblo, Isadora Ferrer observaba por la ventana la silueta distante de la hacienda que había escuchado mencionar durante toda su vida, pero que jamás había pisado. «¿Estás segura de esto, hija?», preguntó su madre, Teresa, una mujer sencilla de rostro noble y mirada preocupada. «Más que nunca, mamá», respondió Isadora con firmeza. «No vengo a pelear. Vengo a reclamar lo que me pertenece por derecho y a entender por qué mi padre se mantuvo lejos todos estos años». Teresa desvió la mirada. Sabía que no todo podía decirse. Algunos silencios eran pactos que no se rompían, ni siquiera con la muerte. A la mañana siguiente, el aire estaba tenso en la hacienda Castellanos. Los empleados susurraban en los pasillos y evitaban cruzar miradas con Gabriel. Doña Estela se había refugiado en la capilla, rezando por una paz que sentía cada vez más lejana. El sonido de un coche acercándose por la entrada principal provocó que todos se asomaran discretamente por las ventanas. Elena Cruz descendió del auto, vestida con sobriedad. Abrió la puerta trasera y ayudó a bajar a una joven de cabello oscuro y porte elegante, aunque sencillo. «Isadora. Ella es», susurró una criada. «La hija ilegítima». Isadora levantó el rostro, con la mirada fija en la casa. No había odio en sus ojos, pero sí una mezcla de miedo, nostalgia y determinación. Al ingresar al vestíbulo, se encontró de frente con Gabriel. El silencio fue cortante. Él la observó de arriba a abajo, con expresión dura. «Así que tú eres Isadora Ferrer», dijo finalmente. «La bastarda que viene a reclamar tierras que no entiende ni merece». Isadora respiró hondo. No era el primer insulto que escuchaba en su vida. «Soy la hija de Raimundo Castellanos, igual que tú. No pedí nacer bajo circunstancias distintas. Pero tampoco voy a negar quién soy». Gabriel dio un paso al frente. «Mi padre cometió errores. Pero eso no te da derecho a pisar esta hacienda como si te perteneciera. No vine a robar nada»,
respondió ella con firmeza. Vine a comprender y a hacer cumplir su voluntad. Doña Estela, que había escuchado desde la escalera, bajó lentamente. Su rostro estaba marcado por los años, pero su presencia aún imponía respeto. Gabriel, eso es suficiente. El joven se volvió hacia su madre, sorprendido. ¿Ahora vas a defenderla? No defiendo a nadie, dijo Estela con voz serena. Solo digo que esta casa siempre ha respetado la palabra del patriarca. Y eso no va a cambiar. La tensión se mantuvo, pero Gabriel dio media vuelta y se fue sin decir nada más. Esa noche, Isadora fue alojada en una de las habitaciones de huéspedes, lejos del ala principal. Mientras deshacía su maleta, encontró una carta que había guardado con recelo durante años, la última carta de su padre. Querida Isadora, sé que el tiempo y mis errores han sido una barrera entre nosotros, pero siempre supe que algún día buscarías respuestas. Esta hacienda tiene secretos, secretos que van más allá de ti o de Gabriel. Lo que hice fue por amor y por miedo. Solo te pido que no permitas que el rencor consuma lo que aún puede ser salvado. Raimundo. Isadora cerró los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras tanto, en el estudio de don Raimundo, Gabriel rebuscaba entre papeles, cartas antiguas, fotografías. Tenía que haber algo, cualquier cosa que demostrara que su padre había sido manipulado, o que aquella hija no era lo que parecía. Fue entonces cuando encontró un sobresellado con lacre rojo, con una inscripción apenas legible, solo abrir en caso de emergencia. Lo sostuvo en la mano, dudando. ¿Qué podía contener ese sobre? ¿Un secreto más? ¿Una traición aún más profunda? Una sombra cruzó la ventana del estudio. Alguien lo observaba desde afuera, pero cuando Gabriel salió a ver, no encontró a nadie. La hacienda comenzaba a despertar viejos fantasmas, y los castellanos apenas comenzaban a enfrentarlos. Y en el corazón de todo, la traición aún no revelada palpitaba, lista para romper lo que quedaba de aquella familia. Capítulo 3. La carta que nunca debió leerse. La mañana siguiente amaneció silenciosa en la hacienda Castellanos. Una quietud espesa, como si el aire mismo contuviera el aliento, envolvía los corredores y jardines. Era el tipo de calma que solo antecede a una tormenta. Gabriel no había dormido. La carta con el sello rojo seguía sobre el escritorio, intacta. Su mirada se perdía en ella como si contuviera un veneno que lo tentaba y lo aterraba al mismo tiempo. Finalmente, como quien rompe un hechizo, desgarró el sello con manos temblorosas. Dentro, encontró una hoja escrita a mano, con la caligrafía inconfundible de su padre. Gabriel, si estás leyendo esto, es porque el pasado finalmente ha regresado para ajustar cuentas. Yo amé una vez con un amor tan puro como peligroso. Su nombre era Camila Ferrer. No era rica, ni poderosa, pero tenía un corazón más valioso que cualquier oro. La traicioné. Lo hice por miedo, por presión, por cobardía. Lo que nunca te dije es que no solo dejé atrás a Camila, dejé a nuestra hija. Esa hija es Isadora. No busques pelear contra ella. No repitas mis errores. Protege lo que quede de esta familia. Tu padre, Raimundo. Gabriel sintió como el suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. No era solo una historia de traición ajena. Era su historia, su vergüenza, su herencia. Apretó el papel con fuerza. Su padre no solo había traicionado a su madre, había vivido toda su vida cargando con un amor enterrado, con una hija que mantuvo en las sombras. Y él, Gabriel, había despreciado a Isadora con todo el odio que ahora lo quemaba por dentro. Mientras tanto, Isadora caminaba por los viñedos, tratando de entender lo que sentía. La hacienda tenía una belleza melancólica, como si cada piedra y cada árbol guardaran lágrimas antiguas. «¿Todo esto alguna vez fue tuyo, papá?», susurró, acariciando una vid. El sonido de pasos la hizo girar. Era Elena Cruz, la fiel administradora de la hacienda, amiga íntima de don Raimundo. «Tu padre solía venir aquí cuando necesitaba pensar», dijo Elena con una sonrisa tenue. Le gustaba sentarse en esa banca de piedra. A veces hablaba solo, como si el viento le respondiera.
Isadora se sentó, cruzando los brazos. ¿Tú sabías? ¿Sabías quién era yo? Elena la miró por un momento, luego asintió. Lo supe desde que eras una niña. Tu madre venía de vez en cuando al pueblo, y tu padre me confiaba algunas cartas, regalos, incluso. Pero nunca se atrevió a traerte aquí. Decía que la verdad te haría más daño que el olvido. Isadora cerró los ojos. Y sin embargo, aquí estoy, cargando una verdad que no pedí, rodeada de personas que me desprecian. Gabriel solo está herido, dijo Elena. Él vivió bajo la sombra de un hombre que parecía perfecto, y ahora está descubriendo que también fue humano. Eso duele, a todos. En ese momento, doña Estela los observaba desde una ventana alta. En sus manos temblorosas, sostenía una vieja fotografía, Raimundo, joven, abrazando a una mujer que no era ella. Camila Ferrer. Entonces sí era cierto, susurró. El pasado que siempre temió se había instalado nuevamente en su hogar. Esa noche, durante la cena, el ambiente era aún más tenso que de costumbre. Gabriel bajó tarde, con el rostro sombrío. Al ver a Isadora sentada en el extremo de la mesa, algo en él pareció quebrarse. «Necesito hablar contigo», dijo, rompiendo el silencio. A solas. Doña Estela frunció el ceño, pero no dijo nada. Isadora se levantó con cautela y lo siguió al estudio. Gabriel cerró la puerta detrás de ellos. Caminó hasta el escritorio, sacó la carta de su padre y la extendió hacia ella. «Léela». Isadora dudó, pero tomó el papel. Sus ojos se movían rápido, su respiración se agitó. «¿Esto es verdad?» «Lo es», dijo Gabriel, sin emoción. «Eres mi hermana». Un silencio sepulcral llenó la habitación. Isadora se apoyó en la pared, sintiéndose mareada. Siempre supe que algo me faltaba. Pero no imaginé esto. Yo tampoco, dijo Gabriel, bajando la mirada. He sido injusto contigo. Cruel. Y ahora ni siquiera sé cómo mirarte sin ver la vergüenza de mi padre. Y la mía. Ella respiró hondo. Luego, con voz firme, dijo: no vine a destruir esta familia. Solo quería saber de dónde venía. Y ahora que lo sé, quiero hacer algo con eso. Gabriel la miró, por primera vez, con un destello de humanidad. ¿Qué quieres decir? Quiero que esta hacienda no siga siendo un lugar de secretos y dolor. Quiero que sea un lugar de vida, para todos. La conversación fue interrumpida por un grito desgarrador. «Elena». Se oyó a lo lejos. Elena se desmayó. Corrieron hacia el pasillo principal. La encontraron tirada en el suelo, inconsciente. En su mano, una carta arrugada, una diferente. Gabriel la recogió. Su rostro se puso pálido al leer la primera línea. A quien encuentre esta carta. Si algo me sucede, no fue un accidente. Isadora lo miró, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué dice? Gabriel la miró con horror. Elena sabía algo, y alguien quiso silenciarla. La traición aún no había terminado. Las sombras en la hacienda apenas comenzaban a revelarse. Capítulo 4. El retrato oculto. El silencio en la hacienda Castellanos se volvió más espeso que nunca después del desmayo de Elena. La carta arrugada que sostenía en sus manos había caído como una bomba en el corazón de Gabriel e Isadora. Aquella nota, escrita con prisa y desesperación, solo confirmaba lo que ambos comenzaban a temer. Alguien estaba dispuesto a todo para que los secretos del pasado permanecieran enterrados. Elena fue trasladada de inmediato al hospital más cercano. Aunque su estado era estable, los médicos aseguraron que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza. Aún no se sabía si había sido una caída o un empujón. Gabriel y Isadora se quedaron en la hacienda esa noche, vigilando la casa en silencio. Cada rincón parecía esconder ecos de conversaciones olvidadas, sombras que se movían por los corredores como si el pasado caminara entre ellos. «Tenemos que encontrar lo que Elena quería que supiéramos», dijo Isadora, firme. Esa carta no era todo. Gabriel asintió. Aunque aún batallaba con la idea de tener una hermana, había algo en la determinación de Isadora que lo conmovía,
y lo hacía sentir menos solo. Ambos regresaron al estudio donde Elena había sido hallada. Comenzaron a revisar papeles, libros, gavetas. Gabriel incluso revisó el piso de madera en busca de compartimentos ocultos. No había nada, hasta que Isadora se detuvo frente al viejo retrato de don Raimundo, colgado sobre la chimenea. ¿Siempre estuvo este cuadro aquí?, preguntó. Sí, respondió Gabriel. Desde que tengo memoria. Mi madre mandó a hacer ese retrato cuando él cumplió 50 años. ¿Y por qué hay marcas en la pared? Mira, los bordes están sucios, pero el marco está más limpio. Gabriel se acercó. Con cuidado, quitó el retrato del gancho. Detrás, una caja de metal oxidado estaba empotrada en la pared. Tenía una cerradura antigua. ¿Tienes idea de qué es esto? Jamás la había visto, dijo Gabriel. Pero si está escondida, seguro guarda algo importante. Fueron a la habitación de Raimundo. Isadora recordó haber visto un llavero antiguo en la mesa de noche. Corrieron hacia allá. Entre papeles, encontraron un pequeño estuche de terciopelo. Dentro, una llave ornamentada. Tiene que ser esta, susurró Gabriel. Regresaron al estudio, insertaron la llave, y el clic de la cerradura hizo que ambos contuvieran la respiración. Dentro de la caja había varias cartas envueltas con una cinta roja, documentos notariales y una libreta de cuero desgastado. Isadora tomó la libreta y comenzó a leer en voz alta. Diario personal de Raimundo Castellanos. A quien lea estas palabras, lo único que pido es comprensión. Mi vida fue una serie de decisiones difíciles, muchas de ellas cobardes. Camila Ferrer no fue solo un amor, fue la única mujer a la que amé de verdad. Pero fui débil. Mi padre me obligó a casarme con Estela para preservar el apellido, el poder, la herencia. Cuando Camila quedó embarazada, me prohibieron volver a verla. Quise luchar, pero mi madre amenazó con denunciarla por robo si no desaparecía. Años después, la busqué, pero Camila se había ido del país. Su hermana, Graciela, me entregó una foto de la niña. Isadora. Desde entonces, mandé dinero en secreto. Elena fue mi única confidente. Pero ahora, mi culpa me consume. Sé que Estela sospecha. Y temo que, cuando yo muera, intentará impedir que Isadora reciba lo que es suyo. Por eso, guardo aquí una copia de mi testamento original, donde reconozco legalmente a Isadora como mi hija legítima. Gabriel quedó helado. Isadora, en silencio, sostenía el documento con manos trémulas. Era real. Raimundo no solo la amó, intentó reparar su error. ¿Dónde está el testamento original?, preguntó Gabriel. Aquí, dijo Isadora, sacando un sobre grueso con el sello del notario local. Ambos intercambiaron miradas. Lo que tenían en las manos podía cambiarlo todo. Pero entonces, la puerta del estudio se abrió de golpe. ¿Qué hacen ustedes aquí?, tronó una voz aguda. Doña Estela estaba parada en el umbral. Llevaba una bata de seda roja y un rostro de piedra. Gabriel se adelantó. ¿Tú sabías todo esto, mamá? Sabía lo suficiente, dijo ella, sin titubear. Y también sé lo que ustedes están tramando. Esa bastarda no recibirá ni una piedra de esta hacienda mientras yo esté viva. No hables así, dijo Gabriel, furioso. Isadora es hija de papá. Y él la reconoció. Estela soltó una carcajada amarga. ¿Y tú crees que eso importa? ¿Tú crees que los castellanos llegaron tan lejos siendo sentimentales? Se acercó, con una calma aterradora. Voy a decirlo una sola vez. Si sacan esos papeles de esta casa, si intentan manchar el nombre de esta familia, me aseguraré de que ambos sufran las consecuencias. No saben con quién se están metiendo. Y sin esperar respuesta, salió del cuarto como un vendaval. Gabriel cerró la puerta con llave. El silencio volvió a llenar la habitación. ¿Crees que ella fue quien lastimó a Elena?, preguntó Isadora. No lo sé, pero no sería la primera vez que mamá usa métodos sucios para proteger lo suyo. Guardaron todos los documentos en una bolsa segura. Esa noche, ninguno durmió.
El sonido del viento contra las ventanas se sentía como susurros de advertencia. La verdad había salido a la luz, pero el precio por revelarla aún estaba por pagarse. Y lejos de allí, en un cuarto de hospital, Elena abrió los ojos. Unas palabras se escaparon apenas de sus labios agrietados. Estela, no actúa sola. Capítulo 5. Alianzas inesperadas. La mañana llegó envuelta en una calma tensa. El sol se filtraba a través de las cortinas de la hacienda Castellanos, pero su calor no alcanzaba a disipar el frío que se había instalado en los corazones de Gabriel e Isadora. Ambos habían pasado la noche en vela, custodiando los documentos descubiertos como si fueran un tesoro maldito. La voz de Elena seguía resonando en la mente de Gabriel. Estela no actúa sola. ¿A qué se refería? ¿Quién más podía estar detrás de los intentos de silenciar la verdad? Isadora preparaba café en la cocina cuando Gabriel entró con expresión sombría. Tenemos que hablar con Elena en cuanto le den de alta. Ella sabe más de lo que dijo. Si es que sobrevive, susurró Isadora, con miedo en la mirada. A veces pienso que esta casa está maldita, Gabriel. No es la casa, respondió él. Son los secretos que habitan en ella. En el hospital, Elena luchaba por mantenerse despierta. Sus recuerdos llegaban a fragmentos, como piezas de un rompecabezas a medio armar. Pero había una imagen que no podía borrar, una figura entrando al estudio la noche anterior. No era Estela, era alguien más. Un hombre. En la hacienda, Estela se reunía con su abogado personal, César Montalvo. Un hombre astuto, de mirada penetrante y sonrisa de serpiente. Llevaba años manejando los asuntos turbios de la familia Castellanos con una discreción impecable. Los niños encontraron el testamento original, dijo Estela, con el ceño fruncido. Y si lo hacen público, Isadora podría reclamar parte de la herencia. César cruzó los brazos, pensativo. ¿Qué quiere que haga, señora? Lo que sea necesario. ¿Incluso? Sí, dijo Estela con frialdad. No permitiré que una hija ilegítima destruya el legado de mi esposo. Mientras tanto, Gabriel e Isadora tomaban una decisión difícil: sacar los documentos de la hacienda y llevarlos a manos del notario que originalmente los redactó, don Fausto Rivera. Un hombre mayor, jubilado, que vivía en un pequeño pueblo cercano. Pero sabían que necesitaban ayuda, y fue entonces que Gabriel pensó en alguien inesperado: Andrés del Valle, un viejo amigo de juventud, ahora periodista de investigación, famoso por destapar escándalos de corrupción entre familias poderosas. Esa misma tarde, Gabriel lo contactó. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo público?, preguntó Andrés, al recibirlo en su redacción, rodeado de papeles, libros y cámaras polvorientas. Esto va a explotar, hermano. No busco venganza, Andrés. Solo justicia. Mi padre quiso enmendar su error, y esa voluntad debe respetarse. Andrés revisó los documentos con cautela. Esto es oro puro. El testamento, el diario, las cartas, y con una firma del notario original, nadie podrá refutarlo. Entonces, ¿nos ayudarás?, preguntó Isadora, que había permanecido en silencio hasta ese momento. Andrés la miró fijamente. ¿Tú realmente quieres meterte en esta tormenta? Llevo toda la vida viviendo en sombras que no elegí. Ya es hora de prender una luz, respondió con firmeza. De vuelta en la hacienda, Estela recibía una visita inesperada. Su hermano, Renato, un hombre robusto, de cabello gris y voz profunda, se presentó sin anunciarse. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, sorprendida. Recibí una carta de Camila Ferrer antes de que muriera. Me contó toda la verdad sobre Isadora. Que era hija de Raimundo, y que tú la alejaste de su padre. Estela palideció. Tú no sabes nada, Renato. Ella era una amenaza. Era una niña, dijo él con furia contenida. Y ahora la has convertido en enemiga. ¿Y tú de qué lado estás? Del lado de lo correcto. Si tú no reconoces el testamento, yo lo haré. Y créeme, hermana, no estás sola en esto. Ya no tienes el control que crees tener. Estela lo miró como si acabara de ver un fantasma. Por primera vez, sintió el terreno moverse bajo sus pies.
Mientras tanto, Gabriel, Isadora y Andrés se dirigieron a casa de don Fausto Rivera. El anciano los recibió con manos temblorosas y una mirada aguda. «Yo recuerdo ese testamento», dijo, después de revisar la copia. Su padre vino solo, con ojos llenos de culpa. Me pidió que lo archivara, pero alguien más vino después. Una mujer. Me ofreció una fortuna por destruirlo. ¿Y lo hizo?, preguntó Isadora, conteniendo la respiración. No. Guardé una copia por si acaso. Raimundo era un hombre honorable. Merece que su voluntad se cumpla. El viejo notario firmó una declaración autenticando el documento. Ahora tenían pruebas suficientes para llevar el caso a juicio o publicarlo al mundo. Pero sabían que los enemigos no se quedarían de brazos cruzados. De regreso a la hacienda, Gabriel encontró una nota clavada en la puerta principal con una daga antigua. Lo que está enterrado debe permanecer así. No despierten a los muertos. Isadora leyó el mensaje en voz baja, con un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Crees que es una amenaza? Gabriel asintió. Y también una advertencia. Alguien más está involucrado, alguien que no hemos descubierto aún. Esa noche, las luces de la hacienda parpadearon como si el mismo lugar quisiera avisarles que el final se acercaba. Que las alianzas hechas ahora serían puestas a prueba. Y que, en medio de la traición y el miedo, el amor tendría que ser más fuerte que la sangre. Capítulo 6. El precio del silencio. La noche envolvía la hacienda Castellanos como una sombra espesa y asfixiante. Desde que la nota amenazante apareció en la puerta, Gabriel e Isadora no habían tenido paz. Aunque contaban con el apoyo de Andrés y la declaración firmada de don Fausto, sabían que dar el siguiente paso los expondría a algo mucho más peligroso: romper el pacto de silencio que había protegido esa familia por generaciones. Andrés preparaba el reportaje para su medio digital. Imágenes del testamento, extractos del diario de Raimundo y una entrevista grabada con el notario estaban listas. Bastaba un clic para que la verdad fuera pública. Pero algo en su instinto periodístico le decía que aún faltaba una pieza clave. «Esto no es solo un testamento oculto», dijo, mirando a Gabriel. «Aquí hay un crimen. Uno que alguien está desesperado por esconder». Esa madrugada, mientras revisaban los documentos una vez más, Isadora descubrió una página desgarrada dentro del diario. Las palabras apenas se leían por la humedad, pero una frase sobresalía con claridad aterradora. «Si algo me pasa, busquen en el pozo. Allí descansa mi mayor vergüenza». Gabriel la miró, pálido. «¿El pozo? ¿Cuál pozo?» «Detrás del establo viejo. Está sellado desde hace años». Tomaron una linterna y, con el corazón palpitando como tambores de guerra, caminaron hasta el lugar. La noche estaba densa, y el silencio del campo era roto apenas por el crujir de sus pasos. El pozo estaba allí, tapado con una pesada losa de piedra, cubierta de musgo. «¿Y si no encontramos nada?», preguntó Isadora. «¿Y si encontramos demasiado?», respondió Gabriel. Entre los dos, con esfuerzo, lograron mover la piedra. Un olor rancio emergió, húmedo y denso. Gabriel iluminó el interior, y su respiración se cortó. «Dios mío», susurró. En el fondo, cubiertos parcialmente por tierra y raíces, había restos humanos. Un esqueleto, con las manos atadas y aún vestigios de un vestido azul. Al lado, una cadena oxidada y un relicario roto. «Esto no es un secreto. Es un asesinato», dijo Andrés, que había llegado alertado por una llamada. La policía fue contactada de forma anónima. Esa misma mañana, comenzaron los trabajos forenses. Y aunque la familia Castellanos trató de evitar el escándalo, los rumores ya se esparcían por el pueblo como pólvora seca. Los forenses confirmaron la identidad: Camila Ferrer, madre de Isadora. La mujer que supuestamente había desaparecido por voluntad propia. Estela fue llamada a declarar, pero en lugar de mostrarse asustada o arrepentida, llegó con la frente en alto y un abrigo caro. «Yo no la maté», dijo, con voz gélida. «Pero sabías que estaba allí», la acusó Gabriel. Estela lo miró con una mezcla de desprecio y tristeza.
Ella vino a la hacienda con exigencias. Amenazaba con destruir a Raimundo si no reconocía a la niña. Una discusión, un empujón, y cayó. ¿Y lo escondiste? No. Él lo hizo, respondió, alzando la mirada hacia Gabriel. Tu padre, el gran Raimundo Castellanos. Un silencio fúnebre cayó sobre la sala. Quiso proteger su honor, su apellido, su legado. Y me pidió que guardara el secreto. Por amor. Por lealtad. Isadora sintió un vacío helado en el pecho. La figura que había empezado a admirar, su padre biológico, ahora se mostraba también humano y profundamente quebrado. ¿Y nunca se arrepintió?, preguntó con voz temblorosa. Se consumió en culpa, dijo Estela, por primera vez con los ojos llenos de lágrimas. Por eso escribió ese diario. Por eso cambió el testamento. Pero fue demasiado tarde. Renato, el hermano de Estela, también había llegado a la comisaría para declarar. Yo encontré el relicario hace años. Sospeché, pero nunca tuve el valor de hablar. Me convertí en cómplice del silencio. ¿Por miedo?, le preguntó Andrés. Por cobardía, confesó con amargura. El escándalo estalló en todos los noticiarios. La familia de Oro del Sur, dueña de tierras y títulos, se convertía en la protagonista de una historia de traición, muerte y mentiras. Pero aún faltaba el último giro. Una carta fue encontrada en un compartimento secreto del escritorio de Raimundo. Era para Isadora. Mi hija. Perdóname por no haberte dado el lugar que merecías. Por ocultarte, por no defenderte, por no salvar a tu madre. Te amé desde el primer momento en que supe de ti. Cambié mi testamento para que heredases lo que siempre fue tuyo. Pero mi mayor deseo es que heredes mi valentía, no mi culpa. Haz con la verdad lo que yo no supe hacer. Enfréntala. R. Isadora leyó la carta entre lágrimas, con el corazón en un torbellino. Él no era un monstruo, dijo finalmente. Solo era un hombre quebrado por sus decisiones. Gabriel la abrazó en silencio. Andrés publicó la historia completa, con nombres y pruebas. El pueblo se dividió. Algunos defendían la figura de Raimundo como benefactor, otros lo señalaban como hipócrita y criminal. Pero para Isadora, lo más importante era que, finalmente, la verdad había salido a la luz. Estela, acusada de encubrimiento y manipulación de documentos, fue sentenciada a arresto domiciliario por su edad avanzada. Renato se ofreció a ayudar a Isadora a administrar la hacienda, que ahora le pertenecía legalmente. Ella aceptó, con una condición. Quiero transformar este lugar. Que deje de ser símbolo de poder y miedo, y se convierta en un espacio de sanación. En una rueda de prensa improvisada, Isadora habló con la prensa por primera vez. Esta no es la historia de una familia perfecta, sino la historia de lo que pasa cuando los secretos pesan más que la verdad. Mi madre murió por querer ser escuchada. Yo no dejaré que su voz se apague. Los reporteros guardaron silencio. Por fin, alguien decía lo que durante años fue silenciado. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre los campos de la hacienda, Isadora caminó sola hacia el viejo pozo, ahora cubierto con flores. Te prometo, mamá, que tu nombre no será olvidado. La cámara imaginaria se afastaría lentamente, en cuanto Imagen da Jovem diante do poco se desfocaba no entardecer. Y aún faltaba el último capítulo, el final de la herencia maldita. Capítulo 7. Verdades que arden. La hacienda estaba en silencio, pero no era un silencio de paz, sino uno denso, cargado, como si las paredes mismas susurraran secretos antiguos. Después de las revelaciones explosivas del crimen de Camila Ferrer, de la carta final de Raimundo y de la condena de Estela, algo dentro de Isadora se había transformado. Ya no era la joven llena de dudas que llegó buscando respuestas. Ahora tenía una misión: sanar las heridas que el legado de los castellanos había dejado marcadas en su historia y en las de muchos más. Esa mañana, el notario volvió a la hacienda con una nueva carpeta de documentos. Andrés, Gabriel e Isadora se sentaron en la vieja sala principal, donde por generaciones se habían firmado contratos, juramentos y traiciones. ¿Qué es esto?, preguntó Isadora, abriendo el sobre con manos temblorosas.
parte del archivo personal de don Raimundo que recién fue liberado por orden judicial. Incluye cartas, fotografías y un documento firmado por Camila antes de su muerte, explicó el notario. La tensión se hizo espesa en el aire. Isadora sacó una hoja amarillenta, con tinta corrida pero legible. Era una confesión, o más bien, un testimonio. Si esta carta se encuentra, es porque no logré escapar. No vine aquí por dinero. No vine por venganza. Vine por amor. Por amor a mi hija, a quien este lugar quiere ocultar como una vergüenza. Vine a pedir que me dejaran verla, que me permitieran abrazarla aunque fuera una vez. Y me respondieron con amenazas. Raimundo lloró. Estela gritó. Yo supliqué. Pero en esta casa, el amor nunca fue suficiente. Isadora soltó la hoja lentamente. El nudo en su garganta era como fuego. Mi madre solo quería abrazarme. Gabriel tomó su mano con fuerza. Andrés, conmovido, apagó la grabadora y respetó el momento en silencio. Tenemos que publicar esto, dijo Isadora al fin. Todo. Sin filtros. Pero había más. Dentro del paquete había una fotografía, envejecida pero clara. Raimundo y Camila, sonrientes, en la misma hacienda, tomados de la mano. Detrás, un pequeño niño de cabello oscuro. Renato. ¿Qué hace Renato en esta foto?, preguntó Gabriel. Andrés frunció el ceño. ¿Y por qué nadie lo mencionó antes? Horas después, en una confrontación inevitable, Renato fue llamado por Isadora. Necesito saber la verdad. ¿Cuál era tu relación con mi madre? Renato bajó la mirada, como si el peso de los años se le viniera encima. Camila fue mi hermana. Un silencio brutal cayó sobre la sala. ¿Qué?, gritaron todos. Mi madre la tuvo antes de casarse con mi padre. Fue el secreto de la familia Ferrer por décadas. La enviaron lejos, a estudiar, a desaparecer del linaje. Pero Camila siempre volvió. Y cuando conoció a Raimundo, se enamoró perdidamente, sin saber quién era realmente. Isadora sintió un mareo. Su madre y su tío, hermanos. ¿Entonces ella era doble heredera de dos linajes marcados por el desprecio? ¿Por qué no dijiste nada?, exigió saber Isadora. Porque tenía miedo. Y porque cuando descubrí que Raimundo le hizo daño, no supe si debía protegerla o vengarla. La tensión se transformó en rabia contenida. Isadora se puso de pie, con una fuerza nueva. Todo este tiempo todos eligieron el silencio. Y esa cobardía mató a mi madre. Gabriel la abrazó por detrás, impidiendo que sus lágrimas se convirtieran en gritos. Esa noche, la hacienda volvió a temblar. Un fuego, iniciado misteriosamente en los establos abandonados, comenzó a expandirse rápidamente. Todos los trabajadores corrieron a intentar apagarlo, pero el viento era fuerte y la madera seca. Isadora miraba las llamas desde la terraza, paralizada. Es como si esta tierra quisiera quemar su propia historia, susurró. O quizás alguien quiere borrar las pruebas, dijo Andrés, señalando que la policía ya estaba en camino. Renato apareció, jadeando, con las manos negras de ceniza. No fui yo, dijo, casi suplicando. Juro que no fui. Pero la policía encontró un bidón de gasolina cerca del ala este. Y huellas. No eran de Renato, sino de Estela. Sí, Estela, la mujer bajo arresto domiciliario. Se había escapado. Quiso destruir todo antes de que se supiera más, dijo Andrés, mostrando una nueva pista. El diario de Estela, encontrado detrás de un doble fondo en su habitación, revelaba más secretos, chantajes, manipulaciones y un nombre que nadie esperaba leer, Gabriel. ¿Qué?, dijo Gabriel, sorprendido. La página decía: Gabriel es sangre de los castellanos, aunque nadie lo sepa. Raimundo tuvo un hijo antes de casarse. La madre era una empleada, que fue enviada lejos con una suma de dinero. Nunca pensaron que ese niño crecería tan cerca, ni que se enamoraría de su media hermana. El silencio se hizo eterno. Isadora y Gabriel se miraron, y sintieron el mundo derrumbarse bajo sus pies.
¿Somos hermanos?, preguntó él, con la voz rota. No puede ser, dijo ella, retrocediendo. El fuego seguía ardiendo en la hacienda, pero el incendio más feroz estaba ocurriendo dentro de sus corazones. No, gritó Isadora, alejándose. No puede ser verdad. Pero los papeles no mentían. Y el destino, ese escritor cruel, acababa de escribir su línea más brutal. Capítulo 8. La herencia de una traición. La noche cayó sobre la hacienda Castellanos con un aire distinto. Ya no era el viento lo que estremecía las paredes, sino la verdad, una verdad cruel, devastadora, que amenazaba con consumir los últimos vestigios de amor, de fe, de cordura. Isadora se encerró en su habitación. El diario de Estela yacía sobre la cama, abierto en esa página que había destruido sus cimientos. Gabriel era hijo de Raimundo. Su medio hermano. El hombre al que había amado, en el que había confiado, con el que había soñado una vida. Su respiración era agitada, y sus lágrimas ya no caían con tristeza, sino con rabia, con impotencia. Gabriel, por su parte, se refugiaba en la capilla antigua de la hacienda. Allí, entre vitrales rotos y bancas polvorientas, se sentó con la cabeza entre las manos. El pasado lo había alcanzado sin aviso, como un relámpago que parte en dos el cielo. No sabía quién era realmente. No sabía si debía acercarse a Isadora o desaparecer para siempre. ¿Qué somos ahora?, murmuró. ¿Un error? ¿Un castigo? Mientras tanto, Andrés investigaba con la policía el paradero de Estela, quien había huido durante el incendio. Los últimos rastros la ubicaban en una casa antigua en las afueras del pueblo, propiedad de los Ferrer. Cuando llegaron, la encontraron desorientada, con la mirada perdida, abrazando un retrato de Raimundo. No podía permitir que se supiera, repetía una y otra vez. No podía permitirlo. La arrestaron sin resistencia. Pero en el fondo, Estela ya no estaba allí. Su mente se había quebrado. A la mañana siguiente, la hacienda estaba irreconocible. La ala este había quedado calcinada. Entre los escombros, encontraron cofres metálicos, parcialmente quemados, con documentos legales, cartas de amor entre Raimundo y Camila, y un vídeo oculto en una caja fuerte derretida por las llamas. Era un mensaje grabado por Raimundo semanas antes de morir. Si estás viendo esto, Isadora, significa que lograste descubrir la verdad, o al menos una parte de ella. Te fallé. Fallé a tu madre. Quise proteger lo que construí, pero al hacerlo, destruí lo más valioso que tenía, el amor de mi vida. A Gabriel también lo fallé. Fui un cobarde. Mi herencia no es esta hacienda. No son las tierras, ni los caballos, ni los cuadros caros. Mi verdadera herencia eres tú. Si logras perdonarme, entonces mi alma podrá descansar. Isadora soltó el dispositivo y se dejó caer al suelo, rota, devastada, pero también libre. Más tarde, se reunió con Gabriel frente al árbol donde su madre solía sentarse, ese lugar que aún olía a jazmines. ¿Nos dijeron que somos hermanos?, dijo ella, sin rodeos. Eso dicen los papeles. Pero el corazón no sabe de sangre, respondió Gabriel, con los ojos húmedos. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó ella, mirando el horizonte. Podemos decidir si este será nuestro final o nuestro renacer. Ella lo miró, por primera vez sin miedo. No quiero vivir una mentira, pero tampoco quiero seguir huyendo del pasado. Se tomaron de las manos, sabiendo que el amor que habían construido quizás no podría continuar como antes, pero tampoco moriría del todo. Días después, Isadora convocó a una rueda de prensa en la hacienda. Con voz firme, anunció que renunciaba a la herencia material de los Castellanos. La hacienda sería convertida en un centro de memoria, educación y apoyo para mujeres que, como su madre, habían sido silenciadas. Esta tierra fue testigo de secretos, de abusos, de traiciones. Pero hoy será testigo de algo nuevo: justicia, verdad y reparación. El aplauso fue unánime. Gabriel se fue del pueblo poco después. Necesitaba reencontrarse, reconstruirse. Andrés se quedó como administrador del nuevo centro, y Renato fue nombrado director del archivo histórico, comprometido a contar la historia completa, sin filtros,
sin miedo. Isadora caminó por la hacienda en su último día allí. Tocó cada pared, cada árbol, cada rincón donde su madre alguna vez sonrió. Dejó una flor en la tumba de Camila, con una carta. Madre, no pude abrazarte cuando vivías, pero ahora te abrazo con cada paso que doy. Tu historia no será olvidada. Tu lucha no fue en vano. Hoy empiezo de nuevo, gracias a ti. Se alejó sin mirar atrás. La brisa movía su vestido blanco como una bandera de paz. Y por primera vez, en mucho tiempo, el cielo sobre la hacienda parecía despejado. Porque incluso entre sombras, el amor puede renacer. Fin.